El ex líder catalán Carles Puigdemont fue dejado en libertad condicional después de haberse entregado a las autoridades belgas debido a una orden de arresto emitida por España. Mientras tanto, Cataluña inició una jornada de huelga general. Varias ciudades están bajo fuerte custodia policial. Tenemos reporte. Hubo todo tipo de reacciones en diferentes sectores políticos y sociales en Europa, a raíz del acuerdo alcanzado entre el Reino Unido y la Unión Europea para el Brexit. Hay expectativas sobre la votación de este sábado para la aprobación del documento en el Parlamento británico, fuertemente polarizado. Y Bolivia se prepara para elecciones presidenciales este domingo. Se definirá si Evo Morales sigue en el poder, abrazando un cuarto mandato. Entre la nueva generación de votantes, muchos han conocido solo el liderazgo de Evo y hay división entre la continuidad y la ruptura. Buenos días, aquí comienzan nuevamente las noticias de France 24. Mi nombre es Ángela Gómez. El ex líder catalán exiliado en Bélgica, Carles Puigdemont, fue dejado en libertad condicional tras haberse puesto a disposición de manera voluntaria de las autoridades belgas, después de que fuera emitida desde España una euroorden de arresto. De otra parte, en la comunidad autónoma de Cataluña se ultiman detalles para la jornada de huelga general. He comparecido frente al juez y el juez ha fijado las condiciones de mi libertad, sin fianza, con posibilidad de salir del país con su permiso, fijando la residencia donde ya la tengo fijada e informando de las cosas mínimas que se necesitan saber, estando a disposición cuando sea requerido. Porque evidentemente ahora inicia el proceso que tendrá que acabar con un acuerdo de la justicia belga que deberá decidir sobre la petición. Mientras tanto, en Barcelona, en el centro de la capital catalana, está nuestra corresponsal Elise Gassengel para darnos información sobre el quinto día de protestas en la región contra la condena de los líderes que adelantaron el fallido referendo independentista en 2017. Luego de que Quim Torra anunciara que busca sacar adelante un nuevo referendo, ¿cómo están los ánimos, Elise? Pues aquí ya las llamadas marchas por la libertad ya han entrado a Barcelona. Son miles de manifestantes que salieron hace 3 días desde 5 ciudades catalanas distintas para recorrer los 100 kilómetros que les separa de la capital catalana. Ahora mismo una está desfilando justo detrás de mí y todos están esperando la gran manifestación de las 5 de la tarde que tendrá lugar aquí, de aquí 3 horas. Una manifestación que se espera pacífica y multitudinaria, y a lo largo de esta mañana pues se han detectado también varios cortes de carretera en toda Cataluña. También otros colectivos se han ido manifestando, movilizando por las calles. Ahora mismo el colectivo estudiantil está manifestándose frente a la jefatura de policía con alguna tensión. Frente a la Sagrada Familia también hubo un picnic republicano, un llamado picnic independentista que hizo que la Sagrada Familia cerrara temporalmente sus puertas para garantizar la seguridad de sus visitantes, aunque de momento ningún incidente relevante se haya detectado. Hoy, como lo acabáis de decir, también es día de huelga general en Cataluña. De momento lo que sabemos es que tiene un seguimiento similar a la huelga general del 3 de octubre de 2017, 2 días después del referéndum. Esta huelga está convocada para mantener la presión hacia el gobierno español, pero esto no es lo que preocupa más a las autoridades catalanas y españolas. Sobre todo los que les preocupa son los disturbios que podrían tener lugar esta tarde. Se han anunciado nuevas acciones sorpresas esta tarde y esta noche, y esto podría terminar con nuevos disturbios. Recordemos que aquí en Barcelona llevamos más de 4 días de disturbios, 4 noches de disturbios. El gobierno ha cifrado estos disturbios en más de 1 millón de euros de daños, y anoche terminaron estos disturbios con 11 detenidos. Gracias a usted, Elise, por la información. Vamos a cambiar de tema y vamos hasta el Reino Unido. El primer ministro Boris Johnson intenta reunir los apoyos necesarios en la Cámara de los Comunes para aprobar este sábado su acuerdo con la Unión Europea, que permitiría un Brexit negociado antes del 31 de octubre. El líder debe ratificar su logro en el Parlamento.
donde no tiene mayoría. Sus aliados de Irlanda del Norte están en desacuerdo con el texto y los 3 partidos principales de oposición dijeron que votarían en contra. Para este análisis nos acompaña en el estudio de France 24 Rafael Piñeros, profesor de Relaciones Internacionales en la Universidad Externado de Colombia. Profesor Rafael, bienvenido. Buenos días, muchas gracias. Boris Johnson está en una carrera contra el tiempo que es de hecho inédita. ¿Va a lograr los votos que necesita en la Cámara de los Comunes? El número mágico para obtener esa mayoría es de 320 votos a favor y actualmente el Partido Conservador cuenta con una votación aproximadamente entre 260 y 270. Por lo tanto, tiene que aspirar a convencer a algunos de los laboristas y de los liberales que se han opuesto en el pasado al acuerdo de la otrora primer ministra Theresa May. Bueno, ¿y en qué consiste este super sábado que no se daba en la Cámara de los Comunes desde las Malvinas? Bueno, digamos que este super sábado va a hacer que el gobierno conservador de Boris Johnson presente al Parlamento el acuerdo que negoció con la Unión Europea esta misma semana. La oposición, el Partido Laborista y los liberales tienen una moción en la cual esperan votar ese acuerdo y adicionalmente votar un segundo referendo que tienen que ir juntos. Esa es la idea de la oposición. Obviamente el Partido Conservador va a tratar de evitar esa situación porque quiere decir entonces que habría un segundo referendo. Yo creo que las posibilidades de la oposición se han reducido después de que Boris Johnson logró un acuerdo con Bruselas, en el sentido de que es bastante improbable pasar una moción alrededor de un voto de censura o un adelanto de las elecciones. Entonces, ¿qué tan factible sería que existiera ese escenario del segundo referendo? Bueno, es una posibilidad importante y depende del juego político. Boris Johnson demostró ser bastante astuto y hábil en la medida en que logró renegociar un acuerdo que para la Unión Europea estaba cerrado y sin duda alguna desmontó paulatinamente lo que se consideró un hito de batalla y fue la cláusula del backstop. El backstop evitó una frontera fuerte entre la República de Irlanda y el norte de Irlanda. Sin embargo, ahora la frontera va a estar situada en el mar de Irlanda, porque los chequeos van a producirse especialmente en los productos que vayan de Irlanda hacia Inglaterra, Escocia y Gales. Pues vamos a esperar qué sucede y tenemos este fin de semana para eso. Muchas gracias. Por supuesto, muchas gracias. Seguimos con más noticias. En Siria, pese al anuncio de una tregua por parte del gobierno de Turquía, los residentes de la zona fronteriza turco-siria registran combates esporádicos en la zona. Esto como parte de la operación militar de las fuerzas de seguridad lideradas desde Ankara, que buscan expulsar a los rebeldes kurdos que se encuentran en la región. De otra parte, la organización no gubernamental Amnistía Internacional acusó a las fuerzas turcas y a los grupos rebeldes sirios de cometer crímenes de guerra durante el desarrollo de esta ofensiva. En Líbano, pasamos a la siguiente noticia. Cientos de personas tomaron por segundo día consecutivo las calles de Beirut contra los aumentos de impuestos y pidiendo la renuncia del primer ministro Saad Hariri en las mayores protestas desde hace varios años. La información detallada la tiene nuestro corresponsal Etel Bonet, quien nos informó desde la capital del país. Miles de personas han salido a las calles de todo el país para decir basta a las medidas de austeridad que el gobierno ha implementado para salir de la crisis económica que arrastra al país desde hace tiempo. Los manifestantes han amenazado con cerrar el país, bloquear las principales carreteras, con barricadas y quema de neumáticos durante 3 días si no se toman medidas reales para atajar esta crisis. Una crisis que no solamente afecta a la economía, sino a todos los sectores. Hay una crisis de la basura, una crisis por falta de trabajo, una crisis provocada por más de 1 millón de refugiados sirios que ha tomado este país, además de problemas como la falta de electricidad y el agua potable, que los propios contribuyentes tienen que pagar aparte para poder tener agua y luz en sus casas. Esta manifestación es la primera en la que participan todos los sectores de la sociedad, desde grupos civiles a grupos políticos, porque por primera vez el Líbano entero quiere salir de la crisis, de una crisis que lleva durante muchos años por la falta de un gobierno que ha habido durante mucho tiempo hasta que nuevamente se celebraron elecciones y que después de más de 2 años tardó tiempo para formarse finalmente. Y la gota que ha colmado el vaso para que los manifestantes hayan salido en masa de nuevo a las calles ha sido que ayer el Ministerio de Economía
iba a poner una tasa de 0,20 céntimos de dólar a las llamadas del WhatsApp. La gente realmente está harta de no ver cambios y que todo, hasta el mero hecho de respirar, signifique un gasto para el país. A 2 días de las elecciones presidenciales de Bolivia, les entregamos el último informe de nuestra serie sobre los escenarios que enfrenta la contienda que definirá si el país sigue o no bajo el mando de Evo Morales. El presidente ya lleva 13 años en el cargo y busca un cuarto mandato a pesar de que su aspiración había sido descartada por referendo. La generación de nuevos votantes solamente lo ha conocido a él como presidente y hay división. Veamos el informe de Tristan Ustianowski. Son el relevo de Bolivia. Tienen entre 18 y 30 años. Representan más del 34% del electorado y tendrán que escoger para la presidencia entre 8 hombres y una mujer, con un promedio de 50 años de edad. Muchos estrenarán su participación en una votación, como Natalia, quien ya se decidió. Yo escucho cómo cuentan mis papás, mis abuelos, mis tíos, que ellos tenían mucho miedo, mucha incertidumbre, nunca sabías qué iba a pasar el año siguiente. Y yo no he crecido con ese miedo. Me gustaría que haya una continuidad del proceso, ¿no? Me parece que estos últimos 13 años hemos dado los pasos iniciales para algo que la siguiente gestión se tiene que terminar de consolidar. Este argumento de la continuidad lo comparte también Ljubinka. Yo creo que el gobierno del presidente Evo Morales debe extenderse hasta los 2025 porque yo considero que existe ahora una total soberanía y también existe una estabilidad económica. Realmente se la visualiza. Reinaldo confiesa que no entendía mucho de política cuando Evo Morales llegó al poder, pero recuerda que el hecho de tener un presidente indígena suscitó mucha esperanza. La comprensión de la política nacional se refuerza con el paso de los años, un ejercicio que no carece de deficiencias, como el clientelismo. Muchas personas creen estar seguros con él, creen que él los va a ayudar, los va a apoyar, porque él viene de un lugar bajo, de una pobreza que todos actualmente viven, pero el señor Evo Morales tiende a ayudar solamente a aquellos que lo apoyen. Con un promedio de edad de 23 años, Bolivia está entre las naciones más jóvenes de Latinoamérica. La juventud tiene el poder de definir si la contienda irá por un triunfo de Evo desde la primera vuelta o hacia un posible balotaje. Canadá se prepara para las elecciones legislativas este lunes 21 de octubre. El expresidente estadounidense Barack Obama instó a los canadienses a reelegir al primer ministro Justin Trudeau en las elecciones. El niño de oro de la política canadiense manchado por escándalos en medio de su campaña de reelección. En septiembre surgieron varias fotos que mostraban a Trudeau de 29 años en una fiesta de disfraces con maquillaje oscuro. El llamado escándalo del rostro negro fue noticia en los titulares internacionales, evocando estereotipos racistas que eran un grito de los valores progresistas defendidos por el líder del Partido Liberal. Lamento profundamente haber hecho eso. Debería haberlo sabido, pero no lo hice. Pero no es lo único que decepciona a los votantes. Muchos han señalado sus promesas de campaña incumplidas, como la decisión de su gobierno de comprar y aprobar el oleoducto Trans Mountain Pipeline, a pesar de los compromisos de acción climática de Canadá. Trudeau también se ha encontrado en un aprieto con el Comité de Ética del país, convirtiéndose en el único primer ministro que ha roto oficialmente las normas de ética. Recientes encuestas de opinión muestran que Trudeau está codo con el líder del Partido Conservador, Andrew Scheer. Se predice que ninguno de los dos partidos ganará una mayoría en el Parlamento, lo que significa que los partidos de izquierda más pequeños como el Partido Verde y el Partido Nueva Democracia podrían desempeñar un papel decisivo. El nuevo Partido Democrático, a la cabeza del primer líder del Partido Federal Canadiense no caucásico, Jagmeet Singh, podría ser el principal candidato después de contar con un aumento en el apoyo antes de las elecciones del lunes. Antes de despedirnos, los invitamos para que este domingo 20 de octubre estén conectados a la programación de France 24. Tendremos cubrimiento de las elecciones presidenciales en Bolivia y los detalles de la jornada y sus resultados. Asimismo, les llevaremos el análisis del segundo presidencial debate en Argentina.
Sigan con nosotros, continúa la programación en France 24.